Bueno, para empezar la idea, el uso de normas APA desde Word, es necesario revisar en referencias. En referencias salen las diferentes opciones de estilo que hay: MLA, ISO, las de Harvard, Ghost. En este caso utilizaremos la sexta edición que viene de APA, dependiendo el tipo de Microsoft que se esté utilizando. En este caso un 2010 que viene con la sexta edición. Se deja la sexta edición y al momento de necesitar las citas según APA, entonces se la va a ir incluyendo cita por cita en insertar cita. Para el caso de este ejemplo, de este video, vamos a utilizar un documento al que le fueron borradas la bibliografía y las citas originales, y se le irán poniendo con nombres de autores desconocidos y con títulos inéditos a manera de ejemplo cada una de las opciones de cita, que bien puede ser en una película, el fragmento de un libro, una conversación, el texto de un diario, etcétera. Este texto se titula León de Greiff, padre del cinismo en la literatura latinoamericana, y tiene 2 epígrafes. En el caso de los epígrafes no es necesario poner la citación en normas APA, pues porque de por sí ya cada cita lleva la referencia del autor. Y también hay que entender que la funcionalidad de un epígrafe es sencillamente el de la intencionalidad de una sugerencia, el sugerir, y en sí un epígrafe siempre tiene que ser entendido al final de la lectura de un texto. Es un abrebocas que se entiende al final. Siendo así las cosas, entonces vamos a tener en cuenta que las citas de normas APA, cuando son inferiores a 40 palabras, entonces se utilizan sencillamente con entre comillas. En este caso dejamos para referir una parte del texto con cursiva, entonces le vamos a quitar la cursiva, se le va a agregar el entrecomillado y vamos a agregarla como si fuera la primera cita. Entonces vamos a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente, y vamos a suponer dentro de todas las opciones que ofrece la creación de la fuente que es de un libro. Uno tiene que revisar que hay un ejemplo. El ejemplo da como si fueran 2 autores, Noriega Fabricio y San Juan Patricia. Vamos a suponer que solo es un autor y se debe poner todo el apellido del autor, luego la coma y Fabricio, respetando la letra mayúscula inicial. Vamos a suponer que es Abad, coma, María José, que el título del libro que se está citando es Los Caminos de Montelíbano. El texto debe respetar la mayúscula que tenga el título original. Vamos a suponer que el ejemplo que nos dan es del año 2006, la ciudad Montería, y la editorial vamos a agregarle un título que tenga como Sinú Editores. Si se tiene la posibilidad de agregar mayor cantidad de campos, entonces se da clic en mostrar todos los campos bibliográficos y el sistema arroja cuáles son los campos obligatorios, que ya los cumplidos son los que tienen el asterisco rojo.
Eso es una opción. Entre más datos se den, pues más clara va a quedar la cita, pero vamos a dejarlo sencillamente con los campos obligatorios, con la recomendación. Se le da a aceptar y de inmediato aparece la cita según APA, la sexta edición del año 2012, como debe quedar. Vamos a seguir. Aquí hay una cita que tiene más de 40 palabras. Aquí se puede revisar, tiene 49 palabras. Entonces esta cita debe tener otro tipo de sangría. Cuando se incluya, entonces se le da clic en la parte superior de sangrías y se puede correr. No va a quedar al margen original, sino con una sangría a la derecha más amplia. En este caso nos paramos también al final, vamos a referencias y de nuevo insertar cita, y en agregar fuente ya no vamos a utilizar la del libro, sino que vamos a utilizar una sección del libro. Vamos a utilizar otro autor. Vamos a suponer que en este caso se va a llamar Arellano, Senia. Entonces se utiliza el título del libro, que será, vamos a crear un título que se llame algo así como la lectura y sus placeres. Se repite el nombre de la autora, respetando mayúsculas iniciales. De nuevo el título. Vamos a poner que es del año 2010, que es un libro que tiene 378 páginas, que es de Madrid y que la editorial es, vamos a suponer que se llama Ibérica, sin el punto. De nuevo se le da a aceptar y entonces ya salió la cita. Vamos a ir cambiando cita a cita para que se puedan ver los ejemplos. El texto prosigue. Esta es otra que tiene más de 40 palabras, tiene 50 en este caso, y vamos a insertar nuevamente cita. Vamos a agregar una nueva fuente, no sección del libro, sino artículo de revista. Vamos a suponer que esta parte es de un artículo de revista, y entonces vamos a poner de ejemplo a un autor, Villada, Juan Pablo. Entonces el título es el del artículo. Entonces vamos a poner que el título es algo así como el fútbol del Real Madrid, solo para poner un ejemplo. El nombre de la revista, vamos a ponerle Deportes al Extremo. El año de la publicación que haya sido 2013. Y las páginas que tiene el artículo, 3 páginas. O preferiblemente el ejemplo, como lo pone el ejemplo, de qué página hasta qué página va. Vamos a poner que va de la 49 a la página 51 y se le da a aceptar. De nuevo sale la citación. Hay diferentes tipos de citas. Aquí podríamos revisar entonces que si se le agrega una nueva fuente, se le podría poner un artículo de periódico, el acta de una conferencia, un informe, un sitio web, una página como tal, o un documento de un sitio web, un medio electrónico. Cuando se trata de arte, a saber una obra pictórica, una pintura,
o a una escultura. Entonces se deben tener en cuenta, pues, al artista, el título de la obra, si está afiliado a alguna institución, el título de la publicación, la ciudad, la grabación de sonido cuando se trata de algún audio, una entrevista o un audiolibro, por ejemplo. Una representación cuando son actuaciones como obras de teatro, como puestas de arte en sí, películas, fragmentos de películas, entrevistas que se vale para, digamos, para una clase, cuando se cita a un profesor o cuando se cita a una persona que está dando una conferencia, un caso judicial, pero pues estos casos son específicamente para situaciones de jurisprudencia y varios, dependiendo de la necesidad. Vamos a suponer que esas 3 citas que pusimos de ejemplo son todas las que deberían haber tenido nuestro documento, y nos vamos a ir al final del texto, porque todo texto que sea de orden argumentativo, es decir, que no sea ficcional, puede ser un texto informativo, debe incluir bibliografía y normas APA. Entonces vamos a ir al final de este texto, damos clic después de haber concluido el texto y vamos a dar clic en bibliografía. Al dar clic en bibliografía, el sistema va a dar 3 opciones y se pone bibliografía, trabajos citados. Lo recomendable o lo solicitado por normas APA es que se ponga bibliografía, es decir, para normas APA es obligatorio citar el texto cuantas veces sea necesario, dependiendo de los fragmentos que se utilicen, y pues hay que tener en cuenta que los fragmentos no son rellenos, sino que deben ser elementos que sean sustentables, que sean rebatidos, que sean criticados o profundizados desde el autor. Una cita no tiene un principio de relleno. Si se utiliza como un relleno, pues realmente no sirve de nada y pues el texto sería anulado, porque se evidenciaría que no tiene ningún propósito la cita. Se incluye la bibliografía y automáticamente el sistema incluye la bibliografía con normas APA, dependiendo de cada uno de los textos o del tipo de cita. Se puede observar que, por ejemplo, en el caso del primer libro se encuentra en cursiva el título del texto, ¿sí? De igual manera en la segunda cita y en cursiva también se encuentra, por ejemplo, el título de la revista que se creó. Aprender cómo se debe utilizar cada nombre, cada apellido, cada mayúscula puede ser algo incómodo y el sistema ayuda muchísimo en eso. Entonces, esa es la manera como se incluye una bibliografía y una citación desde el sistema Word para normas APA.